¡Hey! ¿Cómo andan, curiosos? Sí, no es lo que ustedes están pensando. Ya sé que estoy un poquito grandecito como para jugar con muñecos, pero en realidad son para mis sobrinos. Lo que pasa es que ayer acabo de llegar de Puerto Madryn y para mí fue casi un sueño cumplido. Imagínense ustedes este espectáculo, ¿no? Llegás a Península de Valdés, ves el mar enorme, azul, precioso, y de repente irrumpen estos animales fabulosos saltando, moviéndose, saliendo fuera del agua. La verdad que es un espectáculo inigualable. Yo mirándolo desde la orilla pensaba, ¿no? ¿Cuánto tendremos en común con estas ballenas? Cada año Mariano Cironi visita la península de Valdés para buscar a estos individuos, la ballena franca austral. Su trabajo consiste en tener mucha paciencia y pasarse muchas horas observando el comportamiento de estos animales. Gracias a los estudios que lleva adelante Mariano Cironi, hoy podemos entender cuál es el comportamiento, por ejemplo, de las ballenas francas juveniles, cómo son sus juegos, sus interacciones, pero también cómo ha ido evolucionando las poblaciones de este animal en las costas argentinas. La ballena franca austral, sin lugar a dudas, es una de las especies más emblemáticas de la conservación en nuestro país. Bueno, estamos llegando a la bahía del campamento 39, aquí está la casa principal y en la punta de aquel acantilado es donde teníamos un observatorio para hacer los registros de comportamiento que con una tormenta en el año 2005 se vino abajo. La tormenta nos arrancó el observatorio. Y todo este lote es un lote que pertenece a la Armada Argentina y está destinado a actividades de investigación exclusivamente, así que aquí no hay desarrollo turístico y bueno, se preserva el sitio como un área intangible y un área destinada, como digo, exclusivamente a la investigación con fauna. La ballena franca austral, el tema de nuestro Curiosos por Naturaleza de hoy. Sin embargo, ya está con nosotros Majo. Majo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los curiosos. Bueno, hoy lo que quería contar era acerca de un servicio muy importante que brinda la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2013 y que gracias a un trabajo multidisciplinar aporta soluciones muy importantes para mejorar la calidad de vida de mucha gente. ¿Y de qué se trata el servicio que brinda la Universidad, Majo? Se trata del primer servicio público de prótesis bucomaxilofacial. Este servicio es dado en la Facultad de Odontología de aquí de la UNC y sirve, digamos, para rehabilitar el rostro. Muchas personas han perdido parte de su rostro o de su boca y bueno, esto genera muchísimas consecuencias. Entonces este servicio es para este tipo de rehabilitación. Bien, ¿y de qué se tratan estas prótesis? ¿Son algunos implementos que se ponen quirúrgicamente? ¿Cómo? Claro, bueno, son prótesis bastante más complejas que, por ejemplo, las cirugías estéticas. Aquí hay una combinación de ciencia, también de habilidades artísticas y de toda la tecnología que haya a mano puesta aquí. Por ejemplo, en lo que es las cirugías estéticas, hay un límite cuando, por ejemplo, hablamos de zonas cartilaginosas
o con compromiso vascular. Por ejemplo, la nariz, los pabellones de la oreja, y tampoco podría reconstruirse a través de esta técnica un globo ocular, por ejemplo, cosa que en la prótesis bucomaxilofacial sí se puede. Se puede. Y esto calculo que es una disciplina, no sé, bastante nueva, ¿no? O sea, se está desarrollando, ¿se puede estudiar acá en la UNC eso? Sí, es una disciplina que no se estudia individualmente, sino que forma parte de la carrera de odontología desde el año 2008. Es una materia obligatoria en la currícula de odontología y aquí en nuestro país está empezando a tener mucho auge. Por eso es importante destacar que la Facultad de Odontología y la Universidad Nacional de Córdoba han sido pioneras en este tema. Y estas intervenciones quirúrgicas o de colocación de las prótesis, ¿se hacen actualmente en la UNC o en dependencias de la universidad? Sí, hay un equipo de trabajo que ya ha realizado algunas intervenciones quirúrgicas, también han fabricado alrededor de 5 o 6 prótesis, y incluso el año pasado se hizo un primer congreso latinoamericano, que la sede fue aquí en la Facultad de Odontología, y que tuvo más de 400 participantes, lo cual es un número muy interesante. Quiere decir que es una disciplina que está generando mucho interés. Yo por ahí pensaba, Majo, bueno, estas son prótesis que van hacia el rostro, ¿no? Y de alguna manera el rostro es lo primero que mostramos a la hora de interaccionar, por lo cual prótesis que estén destinadas a esto debe tener unas implicancias sociales bastante importantes, ¿no? Así es. Vos imagínate que todas las personas, cualquier persona que pueda perder una parte de su cuerpo, ya eso genera un conflicto muy grande, incluso en los primeros momentos hasta no se acepta. Imagínate aún más en el rostro. Entonces, los profesionales de esta área a lo que apuntan es que estas prótesis vienen a resolver o a brindar una solución para este problema, pero no solamente desde el lado estético, sino desde el lado funcional, porque combaten de cierta forma la angustia, la depresión, la inseguridad que esta persona tiene al haber perdido parte de su rostro. Y también otra cosa que es importante es que en muchos casos de estas prótesis también rehabilitan funciones vitales, por ejemplo la deglución. Claro. Entonces es súper importante, es un servicio que se presta gratuitamente. Sí, estos profesionales tratan de hacerse cargo de la mayoría de los gastos y para personas de bajos recursos sobre todo. Es un servicio incipiente, están recién empezando y todavía faltan algunos recursos, pero lo importante es que ya se está dando. Qué bueno, Majo. Bueno, te agradezco muchísimo la nota de hoy, muy interesante. Nos vamos a ver la semana que viene, ¿cierto? Nos vemos la semana que viene con alguna otra noticia de Unciencia. Perfecto. Nosotros sí nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan porque todavía quedan mucho más curiosos por naturaleza. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y hoy vamos a hablar con el doctor Mariano Cironi. Mariano es biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y ha dedicado su vida a la investigación y la conservación de la ballena franca austral. Vamos a ver un video para presentarlo a él y a su equipo. Mariano Cironi es profesor adjunto en la Cátedra de Diversidad Animal 2 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y director científico del Instituto de Conservación de Ballenas. Acá estamos en nuestro taller de trabajo, un taller en el que hay simplemente herramientas de laburo, una mesa de trabajo, pero lo importante e interesante de este lugar es que realmente representa 45 años de investigación con ballenas en Argentina. Esta es la base de esta estructura. Bien, ya estamos con Mariano. Mariano, bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias por el espacio. Por favor, un gusto tenerle acá. Mariano, ¿cómo un cordobés, en medio de esta provincia mediterránea a kilómetros del mar, se le ocurre estudiar biología marina y en particular la vida de las ballenas? Precisamente. ¿De dónde salieron estas ganas? De que muchas veces a uno le gusta lo que está lejos y lo que no tiene. Entonces de ahí te acercaste a la vida. ¿Y cómo fue este acercamiento, tu primer acercamiento? En realidad siempre me ha gustado mucho el mar, desde niño. La primera vez que fui al mar fue en Uruguay. Tenía 6 años cuando conocí el mar por primera vez. Y desde entonces quedé fascinado por la vida en el mar. Y bueno, para mí las ballenas en cierta forma representan la esencia de la vida en el mar. De chico siempre me gustaron los animales
Y esa combinación del gusto por los animales y el mar hizo que fuera dirigiendo mis energías hacia lo que hago hoy, que es el estudio de las ballenas. Estudié biología en la Universidad Nacional de Córdoba y desde que ingresé sabía que lo que quería hacer era estudiar ballenas. Qué bueno, qué decisión desde temprano. Sí. Por ahí, no sé, pienso que para la gente o para el común de nosotros nos resulta más fácil identificarnos o sentirnos más afines a animales, no sé, como los grandes simios, ¿no? Un orangután, un chimpancé, por sus comportamientos que son bastante similares a los nuestros. ¿Hay comportamientos similares entre humanos y ballenas? ¿Qué se puede decir de eso? Sí, definitivamente. Las ballenas son mamíferos y tienen estructuras sociales que son muy semejantes a las nuestras. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho, estudios científicos que se han hecho comparando las estructuras sociales de los primates, los chimpancés, los orangutanes y los cetáceos, las ballenas, los delfines. Particularmente los cetáceos dentados, por ejemplo, como los delfines, las orcas, los cachalotes, forman grupos familiares que se mantienen unidos a lo largo de muchísimos años. Y en esos grupos viven las hembras con sus crías y las crías de sus crías. Entonces viven allí individuos con sus abuelas, con sus madres, con sus tíos, con sus hermanos. ¿Y estos grupos de cuántos ejemplares Esos grupos, son? dependiendo de las especies, pueden ser grupos pequeños, a lo mejor de 5 o 6 animales, o a lo mejor de decenas de individuos, dependiendo de las especies. Pero son estructuras sociales muy similares a las de los primates, o sea, también similares a las nuestras, ¿no es cierto? Entonces hay mucha afinidad. ¿Y cómo se estudia el comportamiento de las ballenas? Porque, o sea, están lejos, o sea, están en el agua, es difícil acceder a ellas, verlas debajo del agua también debe ser bastante complicado. ¿Cómo se estudia el comportamiento? Depende de lo que quieras responder, digamos, ¿no? Uno plantea siempre un proyecto científico con alguna pregunta en mente y según lo que quieras responder vas a utilizar distintas técnicas de estudio. Una de las técnicas que utilizamos nosotros para estudiar las ballenas francas es la fotoidentificación, que nos permite saber quién es quién en la población, y al saber eso puedes estudiar la vida del mismo individuo a lo largo de muchos años. Y eso te permite responder un montón de preguntas interesantes como por ejemplo la dinámica poblacional, comportamiento reproductivo, comportamiento social, la distribución geográfica, las migraciones de los animales. Entonces esa es una técnica. Estudiamos las ballenas haciendo simplemente observaciones de comportamiento. Desde acantilados pasamos horas sentados en acantilados con telescopios montados en un trípode observando el comportamiento y nada más. Utilizamos técnicas genéticas a través de biopsias de piel, pequeñas muestras de piel que tomamos con un dardo. Con ese material hacemos estudios genéticos, hacemos estudios médicos, trabajamos junto con un equipo de veterinarios con quienes estudiamos el estado de salud de las ballenas a través de los animales que mueren. Cuando un animal muere, ese animal tiene un montón de información, claro, no solamente tratar de saber por qué murió, pero establecer el estado de salud que tenía ese animal antes de morir. Si te sirve o no para saber por qué murió ese es importante, pero también te sirve para saber el estado de salud de toda la población. Entonces allí hacemos estudios médicos. Se llaman necropsias, estudios post-mortem, como lo que hace un médico forense cuando trata de saber por qué murió una persona. ¿Qué te parece si vamos a ver entonces un tape en donde explicamos un poquito más qué es la fotoidentificación y cómo se pueden estudiar los ejemplares a lo largo del tiempo, ¿sí? Por supuesto. Vemos el tape. Cuando comenzó este proyecto en 1971 se utilizaba para fotoidentificar a las ballenas fotografía blanco y negro. Se realizaba un catálogo como este, que básicamente son una carpeta con fotitos blanco y negro recortadas a mano en las que se ven cabezas de ballenas. Y cuando comenzó a desarrollarse la fotografía digital, por supuesto cambiamos, y ahora el catálogo está compuesto por imágenes computarizadas y además hay un programa de computación que asiste al investigador para realizar la identificación. Para realizar la fotoidentificación de ballenas francas, lo que hacemos es sobrevolar la costa de Península Valdés desde un avión. Cada vez que encontramos una ballena, sobrevolamos en círculos y le sacamos fotos, buscando sobre todo fotografiar su cabeza. ¿Y eso por qué? Porque en la cabeza las ballenas francas tienen callosidades, son parches de piel engrosada que tienen una forma, un tamaño y un número particular en cada animal y además se mantienen iguales a lo largo de toda la vida de ese animal. Entonces de esa manera las callosidades funcionan como funcionan las huellas dactilares en los humanos para identificar a cada individuo.
Bien, las callosidades entonces funcionan de alguna manera como huellas dactilares para poder identificar ballenas. Ustedes identifican las ballenas, les hacen un seguimiento a lo largo del tiempo. ¿De cuántos animales estamos hablando que ustedes han identificado y han podido hacerle un seguimiento? Bueno, este programa de fotoidentificación comenzó en el año 1971 y desde entonces tenemos identificados un poco más de 3.000 individuos. Y con esos 3.000 individuos es que hemos podido armar una historia de vida, una historia natural de las ballenas francas de Península Valdés. Esa base de datos tiene información de ballenas que conocemos hace 45 años, algunas de las cuales siguen viniendo a la península con nuevas crías. Cada 3 años en promedio una ballena franca tiene una cría y siguen agregando bebés a la población, y en algunas familias conocemos 4 generaciones. Conocemos hijas, conocemos madres, abuelas, bisabuelas, y creo que tatarabuelas conocemos también en alguna familia ya. Me hablas de crear santuarios naturales de protección para las ballenas. ¿En qué consisten estos santuarios y cuál es, no sé, la legislación que hay respecto a esto? Sí, los santuarios de ballenas son una figura de área marina protegida que fue creada por la Comisión Ballenera Internacional. La Comisión Ballenera Internacional está integrada por más de 80 países, es una comisión en la que se decide todo lo que se relaciona con la conservación y también la cacería de ballenas. Se originó precisamente para regular la cacería de ballenas. Y una de las figuras de protección de áreas marinas son estos santuarios. Si se declara un área en particular como santuario de ballenas, en esa área no se pueden cazar ballenas bajo ningún concepto, ni cacería comercial, ni cacería científica, ni cacería aborigen de subsistencia. Entonces, para eso se declara un área como santuario de ballenas. ¿Hoy tenemos santuarios? Hay santuarios, por ejemplo, está el santuario del Océano Austral, que es un santuario inmenso que rodea toda la Antártida, digamos, todo el mar austral. Alrededor de la Antártida ha sido declarado como santuario de ballenas, donde no se puede cazar ballenas. Y desde hace varios años, Argentina junto con Brasil, y luego se sumaron también Uruguay y Sudáfrica, proponen la creación de un santuario de ballenas del Atlántico Sur. Un santuario que cubra todo el Atlántico Sur desde el Ecuador, bajando hacia el sur, por Sudamérica y por África, para unirlo con el santuario del Océano Austral y que todo el Atlántico Sur quede como un área libre de la cacería de ballenas. Qué bueno. Y por otro lado también se está promoviendo la declaración de las aguas nacionales de Argentina como santuario de ballenas también. Bueno, importantísimo entonces poder lograr este tipo de santuarios para proteger las ballenas que, como dijiste recién, están en crecimiento, pero por supuesto necesitan de nuestro cuidado y mantener que esas condiciones sigan así para que las poblaciones sigan en aumento, como nos contabas recién. Mariano, te agradezco muchísimo haber venido a nuestro programa. Bueno, al contrario, gracias por el espacio y por siempre generar estos ámbitos en donde uno puede contar lo que hace con las ballenas y bueno, que la gente aprende y que la sensibilidad de las personas hacia las ballenas se mantenga y aumente. Me encantó. Muchísimas gracias por venir. A vos. Nosotros sí nos vamos a ir a un brevísimo corte, pero no se vayan curiosos porque en el próximo bloque tenemos muchísimo más curiosos por naturaleza. Ya volvemos, no se vayan.